vértigo periférico. Entonces, vamos a comenzar con ataxia. Vean, la anatomía y generalidades del cerebelo, bueno, pues es la parte que ya vimos también, bueno, se supone que ya vimos en la parte de semiología y exploración física. Y entonces, esto nos va a hablar sobre la coordinación. Entonces, la ataxia nos vamos a referir sobre todo cuando se afecta la parte cerebelosa y vamos a ver que también se va a afectar otra parte del sistema nervioso. Recuerden que en el cerebelo pues hay vías aferentes y eferentes y tiene comunicación tanto con la médula espinal como con la corteza motora. Entonces, va a haber múltiples conexiones al tallo cerebral, a la corteza para coordinar el movimiento. Entonces, si pensamos en cerebelo, pues vamos a pensar en coordinación del movimiento. Entonces, el cerebelo es la parte del encéfalo a través del cual la corteza motora, que es la encargada de la fuerza del movimiento, logra la síntesis y la coordinación de la contracción individual muscular requerida para un movimiento voluntario normal. Entonces, es decir, para nosotros poder, por ejemplo, ponernos un zapato o agarrar algún objeto, pues se necesita la contracción de ciertos músculos agonistas y relajación de los músculos antagonistas para hacer un movimiento que sea fino y sea coordinado, ¿no? Entonces, el cerebelo va a contribuir a los movimientos que sean uniformes también. Da movimiento fino al sistema motor, o sea, si no hubiera cerebelo serían torpes todos nuestros movimientos en un rango amplio, y aunque no se produce, o sea, no produce como tal el movimiento, es decir, una manifestación de afección al cerebelo, pues no es no es pérdida de la fuerza, y a veces los pacientes lo van a reportar así, pero cuando ustedes lo revisan van a tener fuerza completamente normal, pero va a ser necesario para el control y regulación de la contracción muscular, ¿no? Entonces la principal función es la coordinación del movimiento, o sea, hacer esta combinación de las diferentes contracciones de los músculos para poder hacer el movimiento fino, ¿no? Entonces, la palabra clave aquí es coordinación del movimiento. Entonces, recuerden, el daño cerebral no ocasiona debilidad, o sea, es pérdida de la fuerza. Ya ustedes deben saber que esto viene por el haz córtico-espinal, que es el síndrome de neurona motora superior, y entonces lo que va a ocasionar es la pérdida de coordinación, capacidad de calibrar y de regular los movimientos. Entonces vamos a medir la frecuencia, el rango y la fuerza del movimiento, ¿no? Y esto es, por ejemplo, que si no estuviera cerebelo, y esto lo pueden ver un ejemplo cuando, por ejemplo, alguien se emborracha, por ejemplo, este, ¿qué es lo que pasa? Ya no sabe calcular la fuerza o el movimiento para poder, por ejemplo, brindar, ¿no? Y entonces aquí lo que pasaría es que se romperían las copas. Entonces son movimientos bruscos o, por ejemplo, no hay este cálculo de distancia para poder sostener una copa y entonces la tiran, por ejemplo, en lugar de contraer ligeramente los dedos para poder agarrar la copa, pues la mano se va o tira el vaso, ¿no? Y entonces se debe coordinar la contracción de múltiples músculos, lo que les decía, los agonistas y antagonistas. Los agonistas se van a contraer y los antagonistas se van a relajar. Entonces esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien gatea, alguien va a contraerse los músculos anteriores del brazo y se van a relajar los posteriores. Y entonces cuando cambia de movimiento va a ser al contrario. Y así es lo que coordina el cerebelo, ¿no? Entonces recuerden que la clasificación filogenética, pues vamos a tener el lóbulo flóculo nodular, los hemisferios laterales y la parte del vermis principalmente. Lo más antiguo es el arquicerebelo, que está compuesto por esta parte del flóculo nodular. Y esto es lo que incluye la conexión al sistema vestibular, que bueno, pues ya lo tendrán
que estudiar por su cuenta, ¿no? Pero esto es parte del sistema de equilibrio que se conecta hacia la parte del tallo cerebral. Y entonces, en esta parte, pues vamos a tener las manifestaciones tan importantes que son el nistagmo central versus el nistagmo periférico, ¿no? Y después sigue el paleocerebelo, que es el espinocerebelo, que es el lóbulo anterior, y el vermis, que es esta parte central del cerebelo. Y entonces esto nos va a dar el tono muscular y las aferencias propioceptivas, pero no se va a encargar de los movimientos axiales de las extremidades y del tronco. Es decir, la parte axial nos referimos al tronco y cuando tenemos pérdida o daño en el vermis, pues entonces vamos a tener pérdida de la coordinación en el tronco y no se va a poder quedar, por ejemplo, quieto, como que se mueve de un lado a otro, ¿no? Y ya lo más nuevo es el neocerebelo, que es el componente más reciente y son los hemisferios cerebelosos. Entonces, esto va a coordinar las aferencias hacia la corteza y se va a encargar de los movimientos finos de las extremidades. Entonces, por ejemplo, el lóbulo derecho del cerebelo, pues entonces se va a encargar de las extremidades derechas y el lóbulo izquierdo, pues de las extremidades izquierdas. Entonces, por ejemplo, esta capacidad de agarrar de forma fina un objeto con alguna de las extremidades, pues nos las va a dar el hemisferio cerebeloso del mismo lado. O sea, si se me afecta el hemisferio del lado derecho, pues entonces voy a tener pérdida de la coordinación o pérdida de la capacidad de medir la distancia de esa misma extremidad, ¿no? Y entonces, bueno, aquí nuevamente la parte de la línea media o regiones axiales del cerebelo representan funcionalmente el tronco y los hemisferios, las zonas laterales que van a representar las extremidades, ¿no? El nistagmo pues va a ser de características centrales que bueno, eso ya lo revisan. Y va a haber también características de ataxia, ¿no? Entonces, algo característico de este tipo de nistagmo es, por ejemplo, que va a ser nistagmo vertical. Eso no lo vamos a ver en el nistagmo periférico. Y, y bueno, lo de la latencia y fatigabilidad que es característico, ¿no? Y entonces este es un homúnculo cerebeloso en donde se van a proyectar las partes del cuerpo. Entonces, normalmente lo representamos como un monito que está acostado, ¿no? Con su cabeza hacia el lóbulo flóculo nodular. Y entonces esta parte es la que se encarga de la parte del nistagmo y del habla, ¿no? Porque aquí está la cabecita. Y entonces, cuando se afecta esta parte, vamos a tener alteraciones en los movimientos oculares, en el nistagmo, luego la parte del tronco, en la parte axial, y los hemisferios se van a encargar de la coordinación de las extremidades de cada lado, ¿no? Entonces, bueno, esto pues nada más es un poco repetitivo para recordar lo que ya habíamos visto. Se va a explorar la postura de pie, el tono muscular, la dismetría, que es la pérdida para juzgar la distancia o el rango de movimiento, y se va a explorar por la maniobra de dedo-nariz, y entonces cuando le pedimos al paciente que toque su nariz y toque mi dedo, lo que va a ocasionar es que se pique, por ejemplo, aquí en el cachete o no toque el dedo y no sepa calcular la distancia, y eso es dismetría. Y en los pies, pues se va a verificar, seguramente para quien ya hizo el, el curso del NIHS, ya está familiarizado con estas maniobras también, y entonces se le va a pedir al paciente que coloque su talón sobre su rodilla y lo deslice hasta el dedo gordo, ¿no? Y entonces en alguien que tiene dismetría vamos a ver que este movimiento lo hace totalmente descoordinado. La Doctora, una pregunta. ¿En daños cerebelosos igual va a haber movimientos de corrección exagerados? ¿A qué te refieres? De lo que llegamos a ver que, por ejemplo, iban a alcanzar un objeto y se iban mucho hacia la derecha y hacían un movimiento como de corrección, pero ahora se iban hacia el lado contralateral. Exacto, o sea, es la dismetría, es que no saben
no saben juzgar a qué distancia está, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, se pueden, eso es dismetría, eso es no poder calcular. No juzgamos qué tan severa es la dismetría, sino que no pueden calcular de un punto a otro, ¿no? La postura del pie es lo que nos va a permitir, o sea, la coordinación axial, ¿no? Entonces, como cuando se afecta la parte del vermis, lo que va a estar afectado es la inestabilidad o la base de sustentación, el paciente lo va a ampliar de forma instintiva. Entonces, va a separar más las piernas para poder tener mayor estabilidad, ¿no? Y entonces tienden a caminar un poquito a hacerse un poquito hacia abajo para estar más cerca del piso y entonces tener más estabilidad cuando caminan. Entonces, cuando caminan o cuando la marcha la vamos a explorar en tándem, que se le pide al paciente que camine con un pie enfrente del otro y vamos a ver si lo puede mantener porque eso nos está hablando también de la estabilidad axial, ¿no? Ahora, otra cosa que vamos a valorar es la disdiadococinesia, que es la incapacidad para ejercer movimientos rítmicos alternos de grupos musculares funcionalmente opuestos, ¿no? Es decir, lo que decíamos, para hacer un movimiento se necesita la contracción de los músculos agonistas y relajación de los antagonistas. Entonces, cuando se le pide al paciente que haga estos movimientos alternos, vamos a ver que no lo puede hacer o le cuesta trabajo y que hace movimientos descoordinados. Y a eso se le llama disdiadococinesia. De igual forma, se revisa primero en un brazo, luego en el otro brazo. Se puede pedir también que lo haga sobre su palma o sobre el muslo y es parte del cerebelo, ¿no? El signo de Stuart-Holmes también lo valoramos en el cerebelo, que también nos habla de esta falta de coordinación de la musculatura de agonista y antagonista. Y entonces lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que nos haga fuerza en contra del brazo y lo vamos a soltar súbitamente. La respuesta normal, o sea, es que el cerebelo termine el movimiento, ¿no? O sea, es decir, una vez que ya esté haciendo fuerza en contra del examinador y soltamos la mano, pues los músculos que antes están relajados se contraigan y terminen el movimiento. Pero cuando hay daño cerebeloso, lo que ocurre es que cuando soltamos la mano del paciente, su mano va a ir y se va a pegar contra su cara, ¿no? Entonces, ese es el signo de Stuart Holmes y nos habla de esta falta de coordinación. Ahora, el temblor de acción terminal también lo vemos aquí y lo vamos a explorar también en la prueba de nariz y vamos a ver también la disartria escándida, ¿no? Que es una habla descoordinada, que hablan, la describen como que hablan como borrachos, ¿no? Y entonces, en esta tabla que resumimos esta parte, cuando se afecta la zona flóculo-nodular, entonces nos va a dar el nistagmo y alteración de los movimientos oculares. Cuando se afecta el vermis, nos va a dar la ataxia de la marcha. Cuando se afecta algún hemisferio, va a haber ataxia apendicular, quiere decir en alguna de las extremidades. Y el pancerebeloso es cuando se afecta todas estas funciones. Entonces, va a haber síndromes cerebelosos, hemisféricos o vermianos o flóculo-nodulares o pancerebelosos, ¿no? No se vale decir, como alguien que no sabe de medicina, un síndrome cerebeloso nada más, ¿no? O sea, tenemos que describir en qué parte del cerebelo se encuentran afectados. Ahora vamos a ver un poco los síntomas. Entonces, lo que les decía, se va a afectar o nos va a dar datos de afección cerebelosa de acuerdo a la ubicación de la lesión, ¿no? Entonces, van a ser lesiones cerebelosas lateralizadas, nos van a dar signos ipsilaterales, es decir, no se van a cruzar ni nada. Si se les afecta el hemisferio derecho, van a tener ataxia, dismetría, disdiadococinesia en el lado derecho del cuerpo. Entonces, las lesiones difusas, cerebelosas difusas, van a tener síntomas y signos generalizados en todo el cerebelo, ¿no? Es decir, las 4 extremidades, el tronco, alteración de los movimientos oculares. Y las lesiones del vermis, pues en el tronco, ¿no? Y las lesiones en los vestíbulos cerebelosos, pues desequilibrio, vértigo, ataxia y la marcha, ¿no? Entonces, ataxia, recuerden que viene de la palabra a, que significa sin, y taxis, que significa orden. Entonces, es una coordinación alterada del movimiento muscular voluntario. No es una enfermedad como tal, aunque lo vamos a dividir en ataxias, o sea, es decir, el ataxia están describiendo un hallazgo físico, ¿no? Hay pérdida de orden y hay pérdida
de coordinación. Tenemos que dar nombre y apellido porque hay muchas causas de ataxia, ¿no? Entonces, clínicamente se aplica para referirse a normalidades en el control motor, incluyendo la falta de coordinación, temblor, afección a los movimientos alternantes con disdiadococinesia, ¿no? Y entonces vamos a tener dos opciones. Uno es que la causa sea disfunción del cerebelo y la otra causa que también nos da ataxia es afección a los cordones posteriores, que es parte de la sensibilidad y es la parte propioceptiva. Y entonces aquí como van la información sobre los receptores periféricos, pues no vamos a tener información de cómo está nuestro cuerpo en relación al entorno y, vamos a tener esta incapacidad para juzgar también la distancia. Esta marcha va a estar como descoordinada, va a haber aumento de la base de sustentación y van a ser muy similares, nada más que la parte propioceptiva no va a tener las funciones flóculo-nodulares que tiene el cerebelo, es decir, no va a haber nistagmo, no va a haber alteraciones en el habla, porque su función es meramente sensitiva, ¿no? Entonces, recordando la exploración de la sensibilidad, la dividimos en sensibilidad exteroceptiva, que es dolor, temperatura y tacto superficial, y la sensibilidad propioceptiva, que es la vibración, la sensación de cambio de posición en las articulaciones, que se explora con el diapasón y pidiéndole al paciente que cierre los ojos y nos diga en qué posición están sus dedos, por ejemplo. Y esta parte de la propiocepción, este tipo de sensibilidad, es la que nos da la ataxia, ¿no? Entonces, lo hacemos con el diapasón de 128 cuando está alterado y vemos que realmente las otras funciones del cerebelo con el habla y los movimientos oculares están normales, nos orientarán más hacia la región de cordones posteriores. Es decir, cuando estamos afectados el cerebelo, además de todas las funciones de las que ya les comenté, la sensibilidad va a ser normal. Y cuando vemos una ataxia sensitiva, pues cuando se va a afectar la parte propioceptiva de la sensibilidad y vamos a tener algo muy característico que es el signo de Romberg, que este signo nos sirve exclusivamente para valorar cordones posteriores, ¿no? Entonces se le pide al paciente que se pare con los pies juntos, los brazos extendidos al frente y que cierre los ojos, ¿no? Y el paciente va a tener pérdida de equilibrio y de estabilidad y se va a ir hacia algún lado. Entonces, esta maniobra que hubo un error durante mucho tiempo y se describía para el cerebelo, realmente nos ayuda a valorar los cordones posteriores de la médula espinal en la vía propioceptiva, ¿no? Entonces, bueno, un poco repetitivo, recuerden qué es lo que valora la ataxia, la postura, cuánta distancia hay entre cada pie, la base de sustentación, la marcha atáxica, que es la falta de coordinación en en los miembros pélvicos, el balanceo va a estar perdido, el paciente va a requerir apoyarse de la pared, por ejemplo, porque no va a poder sostenerse solo, pero por falta de coordinación, no de fuerza. Va a estar inclinado hacia adelante o más cerca del piso y los pies van a estar separados, ¿no? Entonces, en la ataxia sensitiva va a ser pues muy similar, de hecho, la base de sustentación va a ser amplia, los pasos pueden ser altos, como que no coordinan, no sigue una misma cadencia y no coordinan que la distancia de un paso sea la misma en comparación con el otro, ¿no? La ataxia troncal, cuando se afecta el vermis, entonces vamos a ver que el paciente puede estar sentado sin recargarse y el tronco va a estar moviendo de un lado a otro porque no va a tener estabilidad. Y entonces lo que va a buscar va a ser recargarse, ¿no? En algún lugar para poder estar más estable, ¿no? Y la ataxia pendicular, que bueno, ya vimos cómo se explora con las maniobras de dedo nariz y también de talón hacia el pie, ¿no? Y tiene lateralización del mismo lado. La disdiadococinesia, que es la alteración de estos movimientos alternantes, que también nos va a hablar del mismo lado de la lesión, y el temblor de intención, que lo vamos a ver cuando va a llegar hacia el dedo, ¿no? La dismetría, que es la falta
la descomposición de un movimiento continuo y entonces no saben juzgar la distancia que necesita o la fuerza para llegar al dedo. Y entonces, por ejemplo, puede ser que se quede corto o que se quede o que se pase del objetivo. Y entonces vamos a decir que está hipométrico o hipermétrico, ¿no? Y la disartria es un habla arrastrada, lenta, irregular, como entrecortada, que es como muchos le describen, o los familiares se los van a describir como que habla como borracho, ¿no? Y el nistagmo, que van a ser movimientos oculares involuntarios, que van a tener una fase lenta y una fase rápida, y que nos van a hablar sobre la afección a la vía vestíbulo-cerebelosa. Entonces, las sacadas, que son descomposición de la continuidad de los movimientos oculares, ¿no? Es decir, por ejemplo, am, le van a pedir, y esto es lo que vamos a valorar en la metría ocular, se le va a pedir al paciente que ustedes le ponen dos objetivos enfrente y que vea al dedo de arriba, ¿no? Entonces, va a pasar lo mismo que estaba ocurriendo en los brazos, ¿no? Y entonces no va a llegar directamente hacia el dedo, sino que se va a quedar corto y después va a corregir hacia el dedo, ¿no? Y entonces esas sacadas van a ser hipométricas, o puede ser que se pase y después corrija hacia el dedo, y eso van a ser hipermétricas, ¿no? Entonces puede haber también desconjugación o inexactitud de los movimientos oculares. Entonces, también podemos ver el opsoclonus, que son sacadas conjugadas de manera continua en todas las direcciones, o sea, los ojos siempre se van a estar moviendo, que también nos habla de daño cerebeloso. Esto, por ejemplo, no lo vamos a ver en ataxias sensitivas. Y el flóter ocular, que son sacadas también repetitivas, pero que no hay tiempo entre ellas y están moviéndose constantemente. Eso nos orienta completamente a la parte cerebelosa, nada que ver con la parte vestibular periférica, ¿no? Del oído. Entonces, bueno, la clasificación, de acuerdo a las etiologías, nos va a servir mucho de acuerdo al tiempo y distribución, ¿no? Entonces, pues la clasificación va a ser diferente cuando nosotros estemos hablando de un problema agudo que se desarrolla en horas a días, subagudo que son en semanas, crónico que son meses a años, o que tenga episodios con ataxias, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo evento con focalización neurológica agudo de instauración súbita, eso siempre tenemos que pensar en enfermedad vascular cerebral, ¿no? Y bueno, enfermedad vascular en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero todo lo súbito es algo, tenemos que descartar algo vascular. Entonces, si se les afecta, por ejemplo, el paciente estaba normal y de repente no tiene coordinación en un brazo, pues por supuesto que no van a decir que esto es algo hereditario, van a decir esto probablemente es una enfermedad vascular cerebral isquémica o hemorrágica, ¿no? Porque es algo muy agudo. O por ejemplo, si ya tiene un poco más de horas o días, podrán pensar en un brote de esclerosis múltiple, cuando se afecta el vértigo, bueno, neuritis vestibular, puede ser ocasionado por infecciones si el paciente está en el contexto de fiebre, de encefalitis, o podemos tener síndromes postinfecciosos también, o por exposición a tóxicos o fármacos. Por ejemplo, la parte de cuando veíamos los fármacos, hay un antiepiléptico que ocasiona ataxia de forma con el uso crónico, que de hecho por eso casi ya no lo usamos, que es la fenitoína, ¿no? Y entonces va a ocasionar degeneración cerebelosa crónica, pero si alguien está intoxicado con fenitoína, les puede ocasionar un síndrome cerebeloso con ataxia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya si el paciente ahora tiene algunas semanas, pues podremos pensar en algunos tumores, en infiltración meningia, ¿no? Como ya con otro tumor primario, en infecciones, por ejemplo, asociadas a VIH, enfermedad por priones, algunas deficiencias de vitaminas o intoxicación por alcohol, hipotiroidismo, ¿no? O síndromes paraneoplásicos, lo que veíamos en las encefalitis
paraneoplásicas, algunas de estas encefalitis lo que ocasiona es degeneración cerebelosa y va a ocasionar que el paciente tenga ataxia, ¿no? De forma subaguda. Y esos pues son inmunomediados, ¿no? Y ahora la parte crónica que va en meses a años, pues pueden ser también algunos tumores de lento crecimiento como meningioma, el consumo crónico de alcohol y aquí ya entra las ataxias hereditarias, ¿no? Y neurodegenerativas. Hay ataxias que se heredan de diferentes formas, ahorita las vamos a ver, pero hay otras ataxias que son parte del contexto de enfermedades neurodegenerativas, sí de origen genético, pero no hereditario, ¿no? Y las ataxias episódicas, o sea, que les duran como momentos y luego se quitan y está normal, pues se puede ocasionar por algunos errores del metabolismo, ¿no? O síndromes de ataxias episódicas. Entonces, para poder definir y poder, pues, pensar en cuál es la etiología de esta afección al cerebelo, pues vamos a dividirlo en dónde está el daño cerebeloso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es focal, si es en un solo hemisferio, pues entonces lo pensaremos por frecuencia en enfermedad vascular cerebral, ¿no? O sea, un infarto cerebral no les va a abarcar todo el cerebelo, les va a abarcar el trayecto de un vaso sanguíneo, de una arteria, y entonces va a ocasionar afección cerebelosa focal, ¿no? Entonces, esto puede ser isquémico o hemorrágico. O puede ser si tienen, por ejemplo, dismetría, disradococinesia, un síndrome cerebeloso hemisférico derecho, pues entonces pueden pensar en algo local, ¿no? Como un tumor, un absceso, esclerosis múltiple, etcétera, de acuerdo al contexto del paciente y a la semiología que hagan de los síntomas. Pero cuando tenemos una afección global del cerebelo, que son las ataxias, un síndrome cerebeloso, pancerebeloso, entonces aquí va a depender mucho también, ya dijimos, del tiempo de evolución, del contexto del paciente, y entonces aquí vamos a incluir, por ejemplo, las causas tóxicas, ¿no? Por ejemplo, la fenitoína les causa degeneración cerebelosa global y no les va a dar nada más un síndrome hemicerebeloso, eso no sucede. Los tóxicos lo que hacen es dañar el cerebelo de forma generalizada, ¿no? Y los síndromes postinfecciosos, por ejemplo, que tengan una infección viral y que después presenten un síndrome cerebeloso subagudo, pues eso también les va a afectar el cerebelo globalmente. Los síndromes paraneoplásicos, encefalitis viral, ya vimos que la histeria ocasiona unos síndromes con ataxia también, enfermedad por priones o algunas ataxias hereditarias, ¿no? Entonces depende mucho del contexto del paciente y si abarca una sola área del cerebelo o si abarca todo, ¿no? Entonces, las ataxias cerebelosas globales, que son las pancerebelosas, son las que pues van a tener un poquito más de ciencia estudiarlo, ¿no? Entonces, hay más de 50 causas, probablemente más de 100. No se agobien, realmente ustedes tienen que conocerlas. O sea, ¿qué es lo que pasa con estos? Bueno, alguien las ve en el centro de salud, les da complejo B y no reconoce que esto es una ataxia. Entonces, lo que necesitan al menos es reconocerlas y poderlas referir para estudiarla, ¿no? Entonces, las ataxias las vamos a dividir en hereditarias, en adquiridas, en no hereditarias, pero que son las ataxias degenerativas, ¿no? Y entonces, las ataxias hereditarias las vamos a dividir de acuerdo a su forma de herencia, ¿no? Puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X o ataxias mitocondriales. Entonces, por ejemplo, estas son las ataxias recesivas y ataxias mitocondriales. La más frecuente es la ataxia de Friedreich, en donde vamos a tener también afección a la propiocepción, a reflexia, alteración en los movimientos oculares, pero también en la parte musculoesquelética. Entonces, como son enfermedades hereditarias, se afectan otras partes del cuerpo también, además del pancerebelo, ¿no? Entonces, son múltiples las ataxias autosómicas recesivas y también las ataxias autosómicas dominantes. Estas las vamos a sospechar cuando llega un paciente, por ejemplo,
de 30 años, que ustedes empiezan con pérdida de coordinación, que tiene 5 o 6 años con esta ataxia y que además tiene antecedentes en su familia, eso es lo más frecuente, aunque existen las ataxias hereditarias esporádicas, pero lo más frecuente es que tengan antecedentes en la familia y que todos tengan esta pérdida de coordinación, ¿no? Y más o menos empiezan a la misma edad. Entonces, por ejemplo, las ataxias autosómicas dominantes, pues aquí vemos que se van a se fueron, o sea, conforme se fueron describiendo, entonces se les iba asignando un número, ¿no? Y el SK1, SK2, SK3, SK4, que son, por eso son ataxias espinocerebelosas. Y entonces cada una que describieron antes de encontrar su gen o la mutación genética, pues vieron que clínicamente también se afectaban, se presentaba de forma diferente. Por ejemplo, la SK10 es característico que se presente con epilepsia también. Entonces, ataxia más epilepsia en alguien hereditario, pensaremos en este en específica, ¿no? Pero bueno, ya hay paneles para poder estudiar a estos pacientes, ¿no? La ataxia de Frederick, que les decía que era la ataxia autosómica recesiva más común, es una ataxia que va a iniciar en la infancia o en adultos jóvenes. Vamos a encontrar que el paciente va a tener escoliosis, vamos a tener alteraciones en los pies como de neuropatía con el pie cabo, aumento del arco en el pie, degeneración en la columna, arreflexia y se va a deber a la expansión anormal del triplete GAA, ¿no? En el gen de la frataxina. Ahora miren, las causas adquiridas, que les decía, las ataxias hereditarias, pues son todo un tema, ¿no? O sea, no es un tema tan sencillo, lo principal, y si partimos de que tienen que saber explorar y la semiología e identificar, eso es algo muy importante, y después de ahí viene todo lo demás, ¿no? Las causas adquiridas, pues pueden ser tóxicas, por ejemplo, o inmunomediadas. Estamos hablando de síndromes pancerebelosos, ¿no? Entonces les puede dar, por ejemplo, y estos son algunos ejemplos porque las listas son muy largas, degeneración cerebelosa por alcohol. Los pacientes que consumen alcohol de forma crónica y abundante, pues sabemos que el cerebelo se va a ir degenerando y al final van a tener esta manifestación de ataxia, ¿no? Aunado a esto, al consumo de alcohol, pues se relaciona también con una disminución en la absorción de la vitamina B1, que es la tiamina, y ocasiona también un síndrome pancerebeloso. La deficiencia de vitamina B12 también. Intoxicación por algunos medicamentos, por ejemplo, los pacientes que consumen litio o fenitoína de forma crónica, también vemos que el cerebelo se empieza a hacer chiquito y empiezan a tener manifestaciones pancerebelosas. Los metales pesados, y bueno, también puede ser por depósitos de metales, ¿no? Y las inmunomediadas, que pueden ser los síndromes paraneoplásicos, que es específicamente la degeneración cerebelosa subaguda, esto asociado normalmente a algún tumor a nivel del pulmón. Por ejemplo, la ataxia anti-GAD, que es otro anticuerpo, también lo vemos, o en enfermedad celíaca también puede haber por ingesta de gluten degeneración cerebelosa y tener manifestaciones de ataxia, ¿no? O en la tiroiditis de Hashimoto. O, por ejemplo, en esta parte del Miller-Fisher, que es un subtipo de síndrome de Guillain-Barré, en donde se afecta también la parte cerebelosa, ¿no? Entonces, miren, estos son los síndromes paraneoplásicos que ya hemos visto, ya hemos hablado de ellos, pero pues también algunos de ellos se manifiestan con degeneración cerebelosa crónica, ¿no? Y bueno, otras causas adquiridas pueden ser infecciones, por ejemplo, la sífilis en el sistema nervioso central les puede dar ataxia, infecciones por VIH, bacterias, priones, y en los tumorales, pues también puede ser un linfoma que abarque parte del cerebelo y darnos ataxia, ¿no? Ahora, hay otras enfermedades que no son hereditarias, pero son crónico-degenerativas y las vamos a ver ya conforme el paciente es de edad más avanzada, ¿no? Entonces, son los pacientes que te presentan ataxia degenerativa esporádica y lo más frecuente es que se asocia a atrofia de múltiples sistémicas en la parte específica cerebeloso. Entonces, la atrofia de múltiples sistemas
es un tipo de parkinsonismo en donde va a presentar datos de parkinsonismo, como si fuera una enfermedad de Parkinson, pero con algunas otras manifestaciones, también con afección cerebelosa y afección a la vía piramidal. Y aquí vemos, por ejemplo, en la resonancia magnética un signo que está descrito en esta enfermedad, que es como que se ve una cruz, ¿no? Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, en un paciente ya de edad avanzada que a lo mejor llega por lentitud y temblor, pero cuando lo revisamos vemos que no solamente están afectados los ganglios basales, sino también está afectado el cerebelo. Entonces ese paciente va a tener otro tipo de enfermedad más allá de solamente el parkinsonismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en un paciente que tiene ataxia, no? Evidentemente el examen físico, en las condiciones generales del paciente, los signos vitales, es decir, es diferente un paciente que venga con fiebre y ataxia a un paciente que tenga signos vitales normales y ataxia de 10 años de evolución. La hidratación, si no viene bajo el consumo de algún tipo de droga que les puede ocasionar alteraciones en el cerebelo, la auscultación cardíaca, por ejemplo, ya vimos que la ataxia de Frederick tiene alteraciones cardíacas, el estado mental, ver si está afectado el lenguaje o la escritura, que eso nos sitúa en el cerebelo y no en los cordones posteriores, ver si la agudeza visual está normal, el fondo de ojo, y los síntomas potencialmente mortales en los pacientes que se afectan el cerebelo, pues es la cefalea en agudo, las náuseas, el vómito, este, mm, y entonces la incapacidad con actividades diarias, hay que preguntarles al paciente, por ejemplo, si se puede vestir solo, abotonar las camisas, alcanzar los objetos, ¿no? La edad y el género, pues ver si tiene la cerebelitis, por ejemplo, es más frecuente en niños cuando tienen alguna infección viral y después presentan afección cerebelosa global con pérdida de coordinación y esto es una respuesta postinfecciosa. Definir si el comienzo ha sido agudo, subagudo o crónico y si hay síntomas asociados, ¿no? Lo que decíamos, en ataxias degenerativas se puede presentar con ataxia más parkinsonismo, por ejemplo, o ataxia más síndrome piramidal, y eso ya nos está hablando de otras enfermedades degenerativas, o si se afecta, por ejemplo, ataxia más epilepsia en alguien con ataxia hereditaria, pues pensaremos en algo como un SK10, ¿no? Que son las espinocerebelosas autosómicas dominantes y eso nos puede ir orientando, ¿no? Si tiene Doctora, antecedente de consumo de alcohol crónico. Sí, dime. una duda, si la disfunción cerebelosa es por un EBC en el cerebelo, ¿también el paciente va a referir la cefalea en trueno? A ver, la cefalea en trueno, ¿de qué te habla? De que es agudo. O No, sea, no, acuérdate. A ver, ¿quién le dice? ¿En dónde vemos la cefalea en trueno? En una hemorragia subaracnoidea. En hemorragia subaracnoidea. Entonces, si la enfermedad vascular cerebral es hemorrágica, no importa de en qué parte del cerebro se esté afectando. Es característico que les pueden referir cefalea. Eso no es nada más un dato que les ayuda a orientarse, pero no es un diagnóstico definitivo. Entonces, si la enfermedad vascular cerebral es hemorrágica, es posible que les refieran cefalea. Si es en trueno, es característico de la hemorragia subaracnoidea específicamente, y si es enfermedad vascular cerebral isquémica, es sin dolor, independientemente de qué parte del cerebro se te afecte. gracias. Entonces, bueno, la historia es, por ejemplo, el exceso de vitamina B6, que puede ser tóxico, la piridoxina, ya sabemos que todo el mundo receta complejo B, el uso crónico excesivo de anticonvulsivos, por ejemplo, la fenitoína, el abuso de alcohol, la encefalopatía de Wernicke, que es por el alcohol, la exposición a metales pesados, ¿no? Dependiendo por el trabajo del paciente, buscar también si hay movimientos inconscientes o incongruentes que sugieran etiología funcional, como los pacientes que tienen alguna enfermedad psiquiátrica, o si está en el contexto de alguna infección, ¿no? Hay que tener algunas consideraciones especiales, como valorar las funciones cerebrales, evaluar los nervios del cráneo, ver si tiene papiledema, por ejemplo, que nos habla de aumento de la presión en el cráneo, y entonces
nos hablaría más, por ejemplo, de un tumor más crónico, ¿no? Los signos vestibulares, si tiene alteración de vértigo, nistagmo, bueno, buscar todos los signos cerebelosos, los signos extrapiramidales para ver si está en el contexto de alguna ataxia degenerativa o hereditaria, y la fuerza, pues siempre pedir al paciente, bueno, explorarlo por grupos musculares, ¿no? Y la propiocepción para distinguirlo de las ataxias causadas por afección a la vía propioceptiva, ¿no? Que se le pide al paciente que nos diga en qué momento deja de sentir la vibración en una articulación, y también se le pide al paciente con los ojos cerrados que nos diga en qué posición está su pie. O sea, nosotros le movemos hacia adelante o hacia atrás y nos tiene que decir en qué posición está la articulación, ¿no? Y ahí estamos valorando cordones posteriores. Entonces, los métodos diagnósticos, pues vamos a tener en ataxia aguda siempre medir los niveles de alcohol, ¿no? Es algo muy frecuente, que si alguien llega intoxicado con alcohol, pues ya, ahí tenemos el diagnóstico de la ataxia. Y va a depender mucho del contexto del paciente, ¿no? Vamos a buscar las deficiencias de vitamina B12, por ejemplo, si tiene factores de riesgo. Los pacientes con gastritis crónica, por ejemplo, pero la vitamina B6, el TSH, por ejemplo, si tenemos datos de hipotiroidismo, si tenemos antecedente de exposición a metales pesados, riesgo de alguna infección cerebral, ¿no? O podemos pedir los paneles de anticuerpos paraneoplásicos asociados a múltiples tumores, ¿no? Entonces, el estudio de un paciente con ataxia puede ser muy extenso. A veces no encontramos la causa en algunos pacientes, pero bueno, el objetivo es acercarnos lo más fidedigno posible, ¿no? Y exámenes específicos en la ataxia hereditaria, ¿no? Entonces, en la resonancia magnética, recuerden, pues claro, vamos a ir y vamos a buscar una lesión infratentorial a nivel del cerebelo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este es un paciente de atrofia de múltiples sistemas, en donde les decía que se presentan con parkinsonismo y también datos cerebelosos, ¿no? Y afección a la vía corticoespinal. Entonces vemos cómo el cerebelo está bien chiquito. Esto que se ve aquí negro, pues es líquido, se ve atrófico, y también se ve atrofia a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, los estudios de imágenes nos ayudan mucho, pues, para ver si tenemos algo local, algún tumor, si tenemos inflamación, si tenemos un absceso, si tenemos atrofia, ¿no? Entonces, es indispensable una resonancia magnética. Por ejemplo, aquí están, no nos van a dar el diagnóstico etiológico en todos los casos, pero nos pueden orientar para el estudio, por ejemplo, genético. Estos son algunos hallazgos que se asocian a la ataxia asociada a X frágil, y entonces que se ve hiperintensidad en los pedúnculos cerebelosos y periventriculares. Entonces no nos va a dar el diagnóstico como tal, pero en el contexto adecuado del paciente nos puede orientar a pedir estudios genéticos, ¿no? Y entonces existen pruebas para las ataxias cerebelosas espinales, que son las autosómicas dominantes, y puede ser que lo pidamos dirigidamente, pero realmente a veces lo que sale mejor es pedirle todo el panel genético, y más si no tiene antecedentes en la familia y que sea una ataxia hereditaria esporádica, que sea el primero, pues entonces preferimos hacer la prueba, la secuenciación de exones o el genoma completo, ¿no? Pero ya existen paneles para buscar específicamente algunas alteraciones. Y entonces, esta es, por ejemplo, una sugerencia, ¿no? Si tiene antecedente de alcoholismo o alteración tóxica, exposición a tóxicos, entonces pensaremos en ataxia asociada a ese tóxico, ¿no? Si tiene alteración autonómica, por ejemplo, atrofia de múltiples sistemas, es una buena opción. Lo que decía de parkinsonismo, degeneración cerebelosa también se acompaña de hipotensión. Si es rápidamente progresiva, por ejemplo, lo puede dar enfermedad por priones. Si tiene antecedente o sospecha de enfermedad tumoral, atrofia cerebelosa degenerativa también puede ser un síndrome paraneoplásico.
Si está en el contexto de una infección, pues buscarle VIH, neurosífilis. Si tiene antecedente de mala absorción, por ejemplo, o diarrea, pensar en deficiencia de vitamina E, enfermedad de Whipple. O si tiene ataxia sensitiva, pues entonces buscar afección que nos ocasione alteración en los cordones posteriores, como la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y la atraxia de Frederick. Entonces, bueno, es un abordaje... es un abordaje amplio que tiene que estar bien dirigido en un paciente que tenga ataxia, ¿no? Entonces, vean, vamos a ver este caso rápido, que es un hombre de 17 años previamente sano, que inicia su padecimiento hace 24 horas con sensación de mareo, inestabilidad, lenguaje arrastrado, inatención y somnolencia. Su madre refiere que al llegar a la escuela empezó con los síntomas y estos fueron empeorando con el paso del día al punto de que no se puede mantener del pie. En la exploración física, los signos vitales están estables, la exploración física general sin alteraciones, está despierto, inatento, el fondo de ojos sin papiledema, pupilas simétricas y reactivas, movimientos oculares sin alteraciones, nistagmo horizontal espontáneo, disartria escándida, la fuerza 5 de 5, los reflejos son normales, la respuesta plantar es flexora bilateral, tiene dismetría y disdiadococinesia bilateral y la marcha tiene base de sustentación amplia con lateral pulsión indistinta e incapacidad para realizar tándem. ¿Quién me dice el diagnóstico sindromático? ¿No sería un síndrome cerebeloso de tipo flóculo-nodular por la base de sustentación amplia? El ¿Yo podría hablar flóculo, del tórax? De la línea media. ese no es el flóculo nodular. El flóculo nodular les ocasiona la parte del nistagmo y alteración del habla. ¿De acuerdo? Sí tiene parte del flóculo nodular, pero no por la ataxia axial, ¿no? Tiene nistagmo y disartria escándida. Se afecta el flóculo nodular. Ok, ¿y dónde dejan la dismetría y la disdiadococinesia bilateral? Y la marcha de sustentación amplia. Esto es que se les afecta el vermis. Entonces sería pancerebelosa. Exacto, es un síndrome pancerebeloso y por el tiempo de evolución. Pues es agudo, podría ser un EBC. No, vamos en orden. Agudo, un síndrome pancerebeloso agudo. Ok, su diagnóstico topográfico, entonces es intraaxial o extraaxial. Intraaxial. Intraaxial. Supra o infratentorial. 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 ¿A qué nivel? En todo el cerebelo, ¿no? Flóculo nodular, vermis y cerebelos y hemisferios cerebelosos bilaterales, ¿no? Ahora, posibles etiologías. Infarto cerebral no es, ¿por qué? Porque dijimos que eso es algo focalizador, o sea, es decir, se les tapa una arteria que tiene irrigación del lado derecho, del lado izquierdo, y no se les afecta todo el cerebelo de forma global, ¿no? Eso no es, eso dijimos que eso era algo focal. Cuando tenemos un síndrome pancerebeloso global, entonces, ¿cuáles serían sus diagnósticos diferenciales? ¿O tóxicos? ¿O alcohol? Ok, uno sería tóxicos, alcohol. ¿Qué otra cosa podríamos buscar? A lo mejor un traumatismo, no sé. ¿Por qué el traumatismo? O sea, el traumatismo por sí solo no les ocasiona un síndrome pancerebeloso, ¿no? O sea,
traten de pensar qué es lo que les ocasionaría objetivamente un síndrome que se les afecte todo el cerebelo. Algo, bueno, tumoral podría ser. Otra vez, todo el cerebelo y tiene 24 horas de evolución. ¿Qué tumor crece en 24 horas? Puede ser un EBC, pero de la circulación posterior, ¿De toda la circulación posterior? o sea, de la arteria principal. ¿Cuál? La basilar, no me acuerdo del nombre, doctora. Ok, basilar. Y entonces, ¿qué les da un síndrome basilar? Que también ya lo vimos en enfermedad vascular cerebral. Se les afecta el tallo cerebral, ¿no? No se les afecta nada más el cerebelo. Estamos hablando, para eso son sus sindromáticos, topográficos, y ya estamos diciendo que está afectado únicamente el cerebelo, estamos diciendo también que la parte del tallo cerebral está íntegra. Entonces, son afecciones exclusivas del cerebelo. Una lesión que se les afecte solamente el tallo, o sea, que se les afecte toda la circulación posterior y el paciente esté en paro, es un paciente que no está despierto, es un paciente que justamente el sistema reticular activador ascendente ni siquiera tiene irrigación y el paciente está en coma. No es un paciente que está despierto y que está inatento, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí hay que hacerlo en orden y hay que pensar en causas frecuentes y pues lógicas, ¿no? Entonces, miren, el síndrome pancerebeloso, lo que dijimos, se afecta la parte del hemisferio, la parte del vermis y el flóculo nodular, ¿no? La afección es intraaxial, de forma difusa en el cerebelo, es agudo, es adquirido y las posibles etiologías. Una de ellas, si bien también pudiera ser algo infeccioso viral, hay que estudiarlo. Y los laboratorios generales fueron normales, el estudio de imagen que se le hace la resonancia magnética normal, y en el perfil toxicológico hay presencia de barbitúricos en orina. Entonces es un paciente que tenía consumo de tóxicos, ¿no? Y entonces es ahí como empezamos a hacer los diagnósticos diferenciales. Esta, por ejemplo, es una paciente que tiene ataxia espinocerebelosa autosómica dominante hereditaria, ¿no? Y entonces vean en los movimientos oculares cómo hace sacadas, que los movimientos en los movimientos oculares de seguimiento, en lugar de hacer el seguimiento continuo de los ojos, lo que hace es que se van cortando estos movimientos y eso lo vemos en afección cerebelosa, que se van haciendo como en pasitos. Miren. O sea, no es un movimiento continuo. Sino que se va cortando en el seguimiento ocular. Y ahora cuando le pedimos que camine, vean, la base de sustentación está amplia, da vuelta en bloque, y la paciente también tiene parte de afección de neuropatía, está aventando los pies y además necesita estar viendo hacia el piso para poder mantener el equilibrio, ¿no? Pero sobre todo esta base de sustentación amplia. Y es una paciente que empezó desde la adolescencia con alteraciones del habla, con alteraciones en el equilibrio, ¿no? Y cuando le hicimos la resonancia magnética, vemos atrofia del cerebelo, ¿no? Que esto es una de las ataxias espinocerebelosas. Dime. ¿Y los pacientes sí se dan cuenta? O sea, ¿ellos sí notan que están caminando diferente o es porque alguna persona más les dice? No, claro, se dan cuenta, o sea, no pueden, no pueden hablar bien ni nada, es algo muy, muy evidente, ¿no? Miren, les voy a poner acá el... A ver, antes de que se vayan, les voy a poner un caso clínico para los que gusten quedarse por el tiempo que perdimos mientras decían si tenían o no su ¿cómo se llama? Su exposición. Pero en el programa
Entonces, bueno, sus compañeros se van a encargar de darles el tema en algún momento de vértigo periférico y contravértigo central, funciones cerebelosas, y la siguiente clase vamos a ver cefaleas, ¿no? El abordaje, la tarea que les dije la vez pasada, que necesito que me envíen por equipos, los resúmenes de semiología de cefaleas, todo lo que se les debe preguntar a los pacientes con cefaleas. Eso lo vamos a ver el día jueves, ¿no? Y va a exponer el equipo 5, la parte de cefaleas, ¿vale? Entonces, para el jueves le mandamos el trabajo, doctora, a su correo. Sí, por favor, por equipos. Ok, gracias. Y nada más vamos a ver un caso clínico sobre ataxias, justamente esta parte que me dicen de si se da cuenta el paciente, que es mucho más evidente aquí. Ay, ¿dónde estaba? A ver, denme un segundo. Doctora, ¿el trabajo de cefaleas es para antes de la clase o en el transcurso del día? Sí, es para antes de la clase. Para que en la clase ya, ya sepan de qué estamos hablando, el equipo que voy a exponer. Disculpe, doctora, ¿la clase de cefaleas entonces tocaría hasta el 15 o el próximo jueves? El próximo jueves. El próximo jueves, como les acabo de mostrar en el temario, ya vimos ahorita lo de ataxias y sigue cefaleas, ¿vale? Que lo vamos a hacer el jueves. Entonces, bueno, el caso clínico de ataxias, vean, un hombre de 18 años, en donde, sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? ¿Ya está proyectado? Sí, doctora. Sí, doctora. Originario del Estado de México, sin antecedentes heredofamiliares relevantes, eso es algo importante. No tiene antecedentes personales patológicos, no hay exposición a fármacos, no hay infecciones recientes y el paciente era previamente sano. Comenzó hace 3 meses con falta de coordinación en los pies, lo notó cuando quería correr en su clase de deportes. Notó que no podía correr como sus compañeros, cosa que antes sí podía hacer y jugaba fútbol. Y en el transcurso de los días notó dificultad para tomar objetos, sentía que las manos estaban torpes y sus papás notaron que comenzó a hablar como borracho, ¿no? Que la canción, a ver, ahora no sé por qué no se puede abrir. Soy Ernesto David López Hernández, vivo en Valle de Chalco, primera sección, y tengo 18 años y estudiaba en el CCH Oriente, ya no. ¿Escuchan cómo está hablando? Que es una habla, eso como lo describen como borracho, esa es la disartritis cándida, es la afección cerebelosa, ¿no? O sea, el tono tampoco lo modula, está lento, descoordinada, que se podría confundir con alguien que está bajo influencia del alcohol, ¿no? Y luego vemos esta parte que no se puede levantar solo. Vean la base de sustentación cuando intenta caminar.
y necesita recargarse en la pared porque, porque no tiene equilibrio, ¿no? O sea, tiene ataxia troncal, de hecho tiene que estar recargado siempre porque si no se va para atrás y cuando se levanta se para más los pies para tener más equilibrio, pero no lo puede hacer solo, ¿no? Se tiene que estar agarrando de la pared y se cae, ¿no? Doctora, ¿y ese paciente notaba que hablaba con disartria? Sí, claro. O sea, imagínense que ustedes están hablando normal y de repente notan que hablan así como no pueden coordinar bien. Por supuesto que la disartria se nota y se dan cuenta. Entonces, vean, Doctora, sí, ¿eso es lo que describe como el marinero borracho? ajá, sí. Ok, ok, Entonces, gracias. vean, por ejemplo, aquí vamos a revisar la parte de la dismetría y vean cómo él llega a otro punto y corrige, ¿no? Y luego ya toca el dedo. Y pasa lo mismo del otro lado. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿eso refleja que pues, la afectación es en ambos cerebelos? O digo, en Claro, ambos hemisferios, perdón. claro, cuando tú estás explorando el lado derecho, exploras el lado derecho del hemisferio cerebeloso derecho. Y si te exploras el lado izquierdo, exploras el hemisferio cerebeloso izquierdo. Cuando exploras las extremidades, cuando exploras la marcha y la parte troncal, estás revisando el vermis, como les expliqué. Cuando exploras la parte del habla y los movimientos oculares, están revisando el flóculo nodular, ¿no? Y entonces vamos a ver esta parte de la coordinación de los movimientos alternantes, que es la diadococinesia, y él no lo puede hacer rápido, ¿no? O sea, lo tiene que hacer así como en pausas, porque por la afección cerebelosa no lo puede hacer de forma rápida, ¿no? O sea, para contraer y relajar los músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Y cuando revisamos los miembros pélvicos, lo mismo, vean, en el prueba de aquí vemos cómo le cuesta trabajo seguir la línea media. Y sigue así, o sea, de repente como que se hace como en zigzag, ¿no? Cuando lo hace con el otro pie, lo mismo. Las 4 extremidades están afectadas. Y entonces el diagnóstico sindromático es un síndrome pancerebeloso, subagudo crónico, porque ya tenía algunos meses. Y entonces el diagnóstico topográfico es pancerebeloso, intraaxial, infratentorial, ¿no? Y el diagnóstico etiológico lo vamos a dividir en causas adquiridas o hereditarias. Entonces aquí se empezó el abordaje del paciente, se realizó la resonancia magnética de encéfalo simple y contrastada y fue completamente normal. Se hizo la punción lumbar, cultivos y tinciones normales, o sea, la parte infecciosa se descartó. En los laboratorios, de forma general, estaba normal. Se descartó exposición a tóxicos con el panel toxicológico, el VIH-BDRL fue negativo, se descartó enfermedad celíaca, los anticuerpos anti-GAT fueron negativos y se le hizo un perfil reumatológico encontrando anti-RO y anti-LAP positivos, que esto es para Sjögren. Entonces, lo que se hizo después fue una biopsia de glándula salival encontrando la confirmatoria para Sjögren y se dio inmunoterapia, con lo que el paciente se le quitó y está completamente normal, ¿no? Entonces, un mensaje es, cuando tenemos ataxia, un pan cerebeloso, hay que buscar las causas potencialmente reversibles. Va a haber causas inmunomediadas que le podemos dar inmunoterapia y le podemos mejorar completamente al paciente a que si lo dejamos evolucionar de forma normal, ¿no? Entonces, el diagnóstico de una ataxia cerebelosa, eso les corresponde completamente a ustedes y considerar los diagnósticos diferenciales de forma lógica de acuerdo al contexto del paciente, ¿no? O sea, es decir, en un paciente agudo,
en un paciente crónico, por ejemplo, que fue empeorando en el transcurso de meses y que es pancerebeloso, pues no vamos a pensar en un infarto cerebral porque es algo crónico, porque es algo que afecta a todo el cerebelo y el paciente está despierto, ¿no? Y bueno, y así es como vamos a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctora. Bueno, chicos, entonces los veo el jueves. Para los que van a exponer sobre semiología de cefaleas, no necesito que se metan a describir. Bueno, ahí lean en lo que dice el programa, necesito que hablen de las banderas rojas, qué se le pregunta a las cefaleas, qué se les revisa, cómo se aborda, un dolor de cabeza, pero es la introducción. Más adelante vamos a ver la migraña y todos los demás, ¿sale? Y también en cuanto a su trabajo de resúmenes, semiología de las cefaleas con su bibliografía, pero conciso, no necesito que me manden 50 hojas de copiar y pegar. Recuerden que les mandé ¿cómo se llama? Un manual de la clasificación internacional de cefaleas. Esas las vamos a tener presentes, pero no se trata de eso el trabajo, sino de qué tanto se le pregunta a un dolor de cabeza, ¿no? Para que ustedes sepan abordarlo, ¿de acuerdo? Entonces los veo el jueves. Que tengan buena semana. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que tenga buen día.